Marido abandona a su esposa dejándola con deudas, pero ella descubre sus cuentas secretas fuera. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Lorena despertó sobresaltada, con el sonido insistente del despertador mezclándose con el eco de sus propios pensamientos. Apenas eran las 5 de la mañana y su cuerpo ya parecía arrastrar el peso de un día entero. La habitación estaba fría, como siempre. La colcha vieja apenas cubría su cuerpo y al estirar la mano hacia el lado vacío de la cama, solo encontró la tela arrugada. Marco no estaba. Otra vez. Se quedó unos segundos inmóvil, mirando el techo, como si esperara alguna señal que le diera fuerzas para levantarse, pero la única compañía era el leve zumbido del refrigerador en la cocina y el murmullo lejano de los primeros autobuses de la avenida. Cerró los ojos y respiró hondo. Tenía que ponerse de pie. Siempre tenía que hacerlo. Mientras preparaba el café con las manos temblorosas, repasaba mentalmente la lista de pendientes del día. La nómina del taller debía estar lista antes del mediodía. Además, aún quedaban 2 blusas por terminar para la clienta que pasaría en la tarde. Y las cuentas... Dios, las cuentas. Agua, luz, gas. La tarjeta de crédito que seguía al borde del límite. Y el alquiler. Siempre el alquiler. Ese recordatorio constante de que todo en su vida era prestado, temporal, frágil. Cuando Marco entró por la puerta, cargando con el mismo olor a cigarro barato y la expresión cansada de siempre, Lorena apenas levantó la vista de su libreta de anotaciones. Fingió no notar que había pasado la noche fuera. Fingió que no le dolía, porque enfrentarlo solo le traía más excusas, más gritos o, peor aún, ese silencio impenetrable que la dejaba sintiéndose más sola que nunca. ¿Llegaste temprano hoy?, preguntó ella sin sarcasmo, pero tampoco con ternura. Marco dejó las llaves sobre la mesa y se encogió de hombros. Me quedé en casa de un amigo. Estábamos viendo el partido, la misma historia de siempre. Una que ya había escuchado tantas veces que ni siquiera se molestaba en cuestionarla. Él abrió la nevera, sacó una cerveza a esas horas de la mañana y se dejó caer en el sillón con el control remoto en la mano. La televisión encendió con un volumen desproporcionado, llenando la casa de voces ajenas. Lorena tragó saliva. Sabía que decir algo sería inútil. La última vez que le preguntó si estaba buscando trabajo, o al menos intentando cumplir con el pago del seguro del coche, terminaron discutiendo durante horas. Gritos, reproches y al final, el portazo de siempre. Mientras acomodaba las camisas de Marco para el día siguiente, las manos le temblaron un poco más de la cuenta. Las mangas estaban manchadas, con rastros de algo que no alcanzaba a identificar. Un perfume extraño, quizás. Uno que ella no usaba. Apretó los labios conteniendo el nudo en la garganta. No era el momento de pensar en eso. No ahora. La tarde la pasó corriendo entre la oficina y la máquina de coser. El teléfono no dejaba de sonar. La encargada de recursos humanos le pedía los reportes de ausentismo. La clienta quería que le ajustara las mangas del vestido para el sábado. Y el casero amenazaba por mensaje que si no pagaba el alquiler en los próximos 5 días, cambiaría la cerradura de la puerta. Cuando por fin terminó la última costura, ya pasada la medianoche, sus ojos ardían. Se recostó en el sofá con la cabeza apoyada en el respaldo y los pies hinchados cubiertos solo con unas medias agujereadas. La televisión seguía encendida. Marco roncaba en el sillón, con la botella vacía a un lado y la camisa desabrochada. Una punzada de rabia le atravesó el pecho. Miró la escena y se preguntó, no por primera vez, cómo había llegado a ese punto. ¿Cuándo fue que dejó de soñar con un futuro mejor y empezó a conformarse con solo sobrevivir? Al día siguiente, más de lo mismo. Marco desapareciendo temprano, regresando a cualquier hora, siempre con el ceño fruncido o el humor de perros.
los gastos acumulándose como ladrillos en una pared que amenazaba con caerse sobre ella. «Estoy haciendo lo que puedo, Lorena», decía él cada vez que ella intentaba hablar de dinero. «Tú no entiendes lo que es estar en la calle, buscando oportunidades. Pero ya verás, pronto todo va a mejorar». La frase era casi un mantra, una promesa vacía que Marco repetía mientras ella contaba las monedas para comprar arroz y frijoles. Un jueves por la noche, mientras ordenaba los recibos amontonados en una caja de zapatos, Lorena notó algo extraño. Había cargos en la tarjeta que ella no recordaba haber hecho. Compras en tiendas de electrónica, retiros en efectivo de cajeros que no frecuentaba. Su primer instinto fue pensar en un error del banco, pero cuando intentó mencionárselo a Marco, la conversación terminó abruptamente. «¿Ahora me estás acusando de robarte?», gritó él, levantándose del sillón con los ojos encendidos de furia. «No puedo con esto, Lorena, de verdad no puedo». Y sin más, salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Lorena permaneció en la sala con las manos cubriéndose el rostro. Lágrimas silenciosas le recorrieron las mejillas. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de excusas, sacrificios y soledad la ahogaba. Se preguntaba cuántas mujeres más estarían viviendo algo parecido. Cuántas estarían ahora mismo, en medio de la madrugada, preguntándose si el problema era ellas. La respuesta llegaría mucho después, pero en ese momento solo podía sentir el vacío. El mismo vacío que, sin saberlo, era el preludio de una tormenta mucho más devastadora de lo que jamás imaginó. El sonido del timbre del celular la despertó de golpe. Lorena tardó unos segundos en reconocer el entorno. La luz grisácea de la mañana apenas entraba por la ventana del cuarto. La casa estaba en silencio. Un silencio demasiado espeso, demasiado raro. Se sentó en la cama mirando el suelo, con el teléfono todavía vibrando en la mesita de noche. Número desconocido. No contestó. Frotándose los ojos, estiró el cuello buscando a Marco. La cama seguía vacía. Las mantas, desordenadas como las había dejado la noche anterior. Se levantó con los pies descalzos y fue hasta la sala. Nada. La televisión apagada. Las cortinas cerradas, la puerta de entrada bien cerrada, como si él no hubiera salido, o tal vez como si nunca hubiera vuelto. Una inquietud extraña empezó a subirle por el pecho. Caminó hacia la cocina, esperando encontrar alguna señal. Su cartera, sus llaves, su chaqueta, pero no había nada. Abrió la puerta del armario donde Marco solía dejar sus zapatos. Vacío. Se detuvo, inmóvil, con el corazón acelerado, cuando sus ojos cayeron sobre la mesa del comedor. Allí, en medio de la superficie de madera rayada, descansaba un papel doblado. Un papel cualquiera, arrancado de una libreta con apenas 2 líneas escritas con letra apresurada. «No puedo más con esta vida de escasez. Me voy. Las deudas son tuyas». Lorena no entendió al principio. Releyó el mensaje, como si la tinta pudiera cambiar frente a sus ojos, como si de pronto el sentido de las palabras fuera otro. Pero no, no había error. Era claro, frío, definitivo. Sintió un golpe en el estómago, un mareo repentino. Apoyó una mano sobre la mesa para no caer al suelo. La garganta se le cerró. Quiso gritar, pero ni siquiera encontró fuerzas para abrir la boca. Pasaron minutos, quizás horas. El tiempo se desdibujó. Reaccionó por instinto. Corrió hacia el mueble del recibidor y abrió la caja donde guardaban la libreta de la cuenta conjunta. Las manos le temblaban mientras tecleaba la clave en la aplicación del banco. La pantalla cargó y el vacío la golpeó de frente. Saldo, 0. La cuenta estaba completamente vacía. Se cubrió la boca con ambas manos, como si pudiera contener el grito que amenazaba con salirle desde lo más profundo del pecho. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Cayó de rodillas en el suelo, abrazándose las piernas, temblando como una hoja. La cabeza le daba vueltas.
Se forzó a respirar hondo, tratando de calmar el temblor de su cuerpo. Tal vez, era un malentendido. Quizás Marco regresaría en unas horas con una explicación absurda, como siempre. Tal vez era una mala broma, una forma enferma de llamar su atención. Pero entonces el teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconoció el nombre de la empresa de telefonía. Respondió con la voz entrecortada. ¿Lorena Castillo?, preguntó una voz masculina, seca, sin emoción. Sí, soy yo. La llamamos para recordarle que tiene un saldo vencido de 3 cuotas en su línea móvil. Si no realiza el pago en las próximas 48 horas, el servicio será suspendido. Colgó sin responder. Apenas colgó, otra llamada entró. Esta vez de una tienda departamental, luego otra y otra. En menos de una hora recibió más de 5 llamadas de diferentes entidades financieras. Todas con el mismo mensaje: cuentas impagadas, retrasos, notificaciones de cobro, algunas con montos que ni siquiera le parecían familiares. Corrió al dormitorio y abrió el cajón donde guardaba los estados de cuenta. Sacó carpetas, sobres, documentos que ni recordaba haber visto antes. Había tarjetas de crédito a su nombre que nunca solicitó. Préstamos con firmas que, aunque se parecían mucho a la suya, ella sabía que nunca había estampado. Sintió que el aire le faltaba. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Se sentó al borde de la cama, con las manos en la cabeza, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La rabia y la incredulidad se mezclaban con el miedo más profundo. Cada llamada era como una puñalada. Cada mensaje de texto que entraba, una confirmación más de la traición. Marco no solo la había abandonado, la había dejado hundida en un mar de deudas, con contratos falsificados y obligaciones que ella jamás había autorizado. Intentó llamarlo 1, 2, 10 veces. La línea iba directo al buzón de voz. Miró a su alrededor. La casa parecía más grande, más vacía, más fría que nunca. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las veces que creyó en él para esto. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando una vecina tocó la puerta. Lorena abrió con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Disculpa que te moleste», dijo la mujer con gesto preocupado. Pero vino un señor preguntando por Marco. Un cobrador, creo. Estaba bastante alterado. Preguntó si tú eras su esposa y cuándo iban a pagar una deuda pendiente. Lorena agradeció en automático y cerró la puerta. Se apoyó contra ella, sintiendo cómo el pánico le recorría cada músculo. Volvió a revisar la aplicación del banco. No solo la cuenta conjunta estaba vacía, también su cuenta de ahorros. Los últimos movimientos mostraban transferencias realizadas en los últimos 3 días. Cantidades pequeñas, como si Marco hubiera estado vaciando las cuentas poco a poco para no levantar sospechas. Cada dato, cada cifra, era una evidencia más de la premeditación. Lorena se dejó caer en el suelo. Esta vez no lloró. Solo miraba al vacío, respirando con dificultad, como si su cuerpo estuviera a punto de rendirse. La traición era demasiado grande. No solo se había llevado el dinero, se había llevado la confianza, la estabilidad, la dignidad. Y lo peor de todo era la certeza que empezaba a formarse en el fondo de su mente. Marco nunca iba a regresar. La madrugada se deslizaba lenta, como una tortura líquida que goteaba sobre su piel. Lorena llevaba más de 3 horas sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles desordenados, sobres abiertos, contratos que no recordaba haber firmado y recibos que parecían multiplicarse frente a sus ojos. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. El murmullo de un motor lejano, el ladrido ocasional de un perro, el silbido del viento colándose por la rendija de la ventana. Todo sonaba distante, irreal, como si ella estuviera atrapada dentro de una burbuja invisible que la aislaba del mundo. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron.
El corazón latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en la garganta, en las sienes, en las yemas de los dedos. Cerró los ojos, tratando de controlar la respiración, pero el aire no llegaba. Un sudor frío le empapó la espalda mientras la visión comenzaba a nublarse. Se llevó las manos al pecho, creyendo por un momento que estaba a punto de sufrir un infarto. Se arrastró como pudo hasta el sofá y, abrazando un cojín, comenzó a llorar con un dolor tan profundo que le pareció que su cuerpo iba a desgarrarse desde adentro. No era solo tristeza, era miedo, era desesperación. Era esa sensación asfixiante de saber que estaba sola, completamente sola, enfrentando un monstruo que no sabía por dónde atacar. Cuando por fin logró calmar el temblor de sus manos, el reloj marcaba las 4 de la mañana. La piel bajo sus ojos ardía por tanto frotarla. En la mesa seguía el billete de Marco, ese maldito trozo de papel que había cambiado todo. Lo miró con rabia, con incredulidad, con una mezcla de amor roto y odio reciente que la desbordaba. Se levantó tambaleándose y fue al baño. Se miró en el espejo. La imagen que le devolvió el cristal no le parecía propia. Ojeras profundas, cabello revuelto, piel pálida como cera. No reconocía a la mujer que la observaba desde el otro lado. Abrió el grifo y se echó agua en la cara, pero ni el frío logró despertarla de esa pesadilla en la que parecía estar atrapada. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién? Sus padres ya no vivían. Su hermana estaba en otro país, con una vida propia y llena de problemas que Lorena no quería agravar. Las amigas, hacía años que las había perdido. Aislada en ese matrimonio, donde Marco siempre encontraba una excusa para alejarla de todos. Volvió a la sala y se sentó frente a los documentos. Tomó una hoja cualquiera y trató de hacer cálculos, sumar las cantidades adeudadas, establecer prioridades, entender el daño, pero cada cifra que escribía parecía más absurda que la anterior. Cientos, miles de pesos en intereses, recargos, cuotas vencidas, la tarjeta del supermercado, la de la tienda departamental, préstamos personales, algunos con montos que ni siquiera habría pedido en sueños. La impotencia la golpeó de nuevo. Cerró el cuaderno con violencia y arrojó el bolígrafo al otro extremo de la habitación. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que el aire escaseaba. La ansiedad creció como una sombra oscura en su pecho, una presión insoportable que le subía por el cuello. El corazón palpitaba descontrolado. Intentó levantarse para abrir la ventana, pero sus piernas volvieron a fallar. Se dejó caer de rodillas en el suelo, jadeando, con la mirada fija en un punto inexistente del piso. No puedo, murmuraba entre sollozos como una letanía rota. Los minutos pasaron, tal vez una hora. Cuando finalmente logró ponerse de pie, con las fuerzas que apenas le quedaban, fue a la cocina en busca de un vaso de agua. Sus manos temblaban tanto que el agua se derramó antes de que pudiera beberla. Se recostó en el suelo frío, abrazándose el estómago, luchando por respirar. Sintió que iba a desmayarse. Pensó en llamar a emergencias, pero ¿qué les diría? Que su marido la había abandonado, que estaba al borde de un ataque de nervios, que las deudas la estaban asfixiando. La oscuridad se adueñó de ella por un instante. Perdió la noción del tiempo. Cuando abrió los ojos, ya amanecía. Pasó el resto del día como un autómata, moviéndose por la casa en silencio, con movimientos lentos, torpes, sin saber exactamente qué hacía. Cada vez que el teléfono sonaba, su cuerpo reaccionaba con un sobresalto doloroso. No contestó ninguna llamada. No abrió la puerta cuando alguien tocó. No tenía fuerzas. La segunda noche fue aún peor. Los ataques de pánico regresaron. La opresión en el pecho, el sudor frío, el temblor incontrolable. Buscó en internet síntomas de ansiedad. Encontró términos que la asustaron aún más. Crisis nerviosa, trastorno de pánico, depresión reactiva.
Pasó horas leyendo foros donde otras mujeres contaban historias parecidas: abandono, fraudes, matrimonios rotos. Algunas hablaban de tomar pastillas, otras de internamientos psiquiátricos, y algunas, las que más la estremecieron, hablaban de rendirse por completo. El tercer día, el casero vino a reclamar el alquiler. Golpeó la puerta con insistencia, gritando su nombre. Lorena se escondió en el baño, tapándose los oídos, llorando en silencio para que no la escucharan. No podía enfrentarlo, no podía enfrentar a nadie. Por la tarde una carta llegó bajo la puerta: notificación de inicio de proceso legal por el atraso en el pago. Ese fue el punto de quiebre. Lorena cayó al suelo, abrazándose las rodillas, llorando con una mezcla de furia y desesperación. Golpeó el piso con ambas manos, gritando con la garganta rota por el dolor. Y fue en medio de ese colapso emocional, en ese momento de mayor desesperación, cuando un pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Qué harías tú si la persona en quien más confiabas te dejara así? Si alguna vez te traicionaron, déjame un like, que esta historia es para ti. Porque algo muy dentro de ella le gritaba que rendirse no podía ser el final. Pero para llegar a ese lugar de fuerza, todavía tenía que hundirse un poco más. Lorena abrió los ojos antes que el sol asomara por el horizonte. Llevaba días sin dormir más de un par de horas seguidas, pero aquella mañana había algo distinto en su pecho. No era alivio, tampoco esperanza. Era una mezcla agria de agotamiento y una mínima, pero poderosa, dosis de rabia contenida. Se sentó al borde de la cama. Miró alrededor como quien despierta en territorio enemigo. La casa seguía igual de silenciosa, pero su mente ya no. Algo dentro de ella había comenzado a moverse, lento, como un animal herido que empieza a incorporarse después de haber estado demasiado tiempo en el suelo. Encendió el celular para revisar la hora y vio, entre tantas notificaciones de cobros y mensajes amenazantes, un nombre que le provocó un estremecimiento involuntario: Camila Morales. Su antigua compañera de trabajo, la única que, a pesar de los años, seguía enviándole mensajes de vez en cuando. Lorena había ignorado los últimos intentos de contacto. Se había aislado tanto que incluso sus escasas amistades ya daban por hecho que no quería saber de nadie. Pero esta vez, con un impulso que ella misma no entendió, abrió el chat. Hola Lore, sé que es temprano, pero anoche soñé contigo. No sé por qué, pero sentí que algo no andaba bien. Si quieres hablar, aquí estoy. Lorena dudó solo un segundo antes de escribir. Camila, necesito ayuda. No pasaron ni 5 minutos y el teléfono sonó. La voz de Camila al otro lado era cálida, firme, esa mezcla de dulzura y carácter que siempre la había caracterizado. Lore, ¿qué está pasando?, preguntó preocupada. Y entonces, sin poder contenerlo, Lorena empezó a hablar. Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas por el llanto. Habló del abandono, de las deudas, de las firmas falsificadas, de las cuentas vacías. Contó cada detalle, sin omitir la vergüenza, la rabia ni el miedo. Camila escuchó en silencio, solo interrumpiéndola de vez en cuando para hacer preguntas concretas. Cuando terminó, hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Lorena, dijo Camila, con un tono que combinaba empatía y determinación. Escúchame bien. Esto no es solo una traición emocional. Esto es un fraude. Y te juro que no vamos a dejar que te hunda. Lorena respiró hondo, como si las palabras de su amiga fueran el primer sorbo de aire puro que recibía en días. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados. Ni siquiera sé por dónde empezar. Vamos, paso a paso, respondió Camila. Primero, necesito que reúnas todos los documentos que tengas. Extractos bancarios, contratos, estados de cuenta, cualquier cosa que tenga tu nombre y que te parezca sospechosa. No tires nada, por más inútil que te parezca. Y segundo,
Mañana en la tarde paso por tu casa. No estás sola, ¿me oyes? Esa última frase fue como un ancla para Lorena, una cuerda lanzada en medio del naufragio. Pasó el resto de la mañana sacando papeles de todos los rincones de la casa. Cajones, cajas viejas, sobres arrugados debajo de la cama. Cada documento parecía un testigo silencioso de la maraña de mentiras que Marco había tejido. Cuanto más leía, más evidente era que aquello no era producto de un descuido o de una mala racha económica. Era algo planificado, cuidadoso, un robo ejecutado en cuotas invisibles durante meses, tal vez años. Cuando Camila llegó por la tarde, cargaba consigo una carpeta azul, una laptop vieja y una mirada que mezclaba cariño y determinación. «Vamos a ponerle nombre a cada deuda», dijo, sentándose en el suelo junto a ella. «Y después vamos a seguir el rastro del dinero. Créeme, no es la primera vez que ayudo a alguien a salir de un lío así». Lorena la miró confundida. «¿Cómo sabes tanto de esto?». Camila sonrió de lado, con un dejo de ironía. «Después de que me despidieron de la empresa, trabajé en una firma de recuperación de activos. No era mi sueño, pero aprendí a leer movimientos bancarios mejor que muchos gerentes de banco. Durante horas, ambas revisaron los estados de cuenta. Camila hacía anotaciones, marcaba fechas, resaltaba cifras. Había movimientos en efectivo que Lorena no reconocía, retiros en cajeros de barrios donde jamás había estado, compras en tiendas de artículos electrónicos, transferencias a cuentas que no estaban a nombre de nadie conocido. «Mira esto», dijo Camila, señalando un patrón de transacciones. «Aquí hay una serie de depósitos en efectivo, cantidades pequeñas pero constantes, y luego, justo antes de que se fuera, varios retiros grandes. Esto es típico de alguien que quiere desaparecer dinero sin levantar sospechas». Lorena sintió que el estómago se le encogía. «¿Tú crees que Marco te estuvo vaciando las cuentas desde hace meses?» «Sí, y no solo eso. Mira estas solicitudes de crédito. Aquí hay firmas que claramente no son tuyas. Lo puedo demostrar comparándolas con documentos oficiales tuyos». Lorena tragó saliva. La mezcla de indignación y tristeza le provocaba un nudo en la garganta. «No sé si tengo fuerza para esto, Cami». Camila le tomó las manos con firmeza. «La tienes, solo que aún no lo sabes». Pasaron la noche clasificando documentos. Camila explicó conceptos que Lorena jamás había entendido: triangulación de cuentas, lavado de activos, suplantación de identidad. A cada nuevo hallazgo, la realidad se hacía más dura, pero también más clara. Por primera vez en semanas, Lorena sintió que el miedo empezaba a transformarse. Seguía temblando, seguía llorando en ratos, pero algo dentro de ella se encendía. Una chispa, pequeña, inestable, pero real. A la mañana siguiente, antes de que Camila se fuera, dejó claro el siguiente paso: «Necesitamos más pruebas. Voy a ayudarte a conseguirlas. Pero desde ya te digo, esto no termina aquí. Marco eligió el juego sucio, y ahora vamos a jugar nosotras». Lorena asintió en silencio, sintiendo por primera vez que tal vez, solo tal vez, podía empezar a luchar. La mañana amaneció cargada de una tensión diferente. Era como si el aire dentro de la casa de Lorena se hubiera vuelto más denso, más eléctrico, como si las paredes supieran que ese día iba a ser el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Lorena se levantó antes que el despertador sonara, no porque hubiera dormido bien, sino porque su cuerpo, en estado de alerta constante, ya no le permitía descansar de manera natural. Caminó hacia la cocina y, mientras servía un café amargo que apenas logró tragar, repasaba mentalmente todo lo que había hecho junto a Camila en los últimos días. Habían clasificado los documentos, identificado movimientos sospechosos, señalado incongruencias entre sus ingresos reales y las deudas acumuladas. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿a dónde había ido a parar todo el dinero? A media mañana, Camila llegó cargando una laptop
y un par de sobres amarillos. Se notaba que venía de la calle. Traía el cabello recogido de manera apresurada y la chaqueta arrugada como si la hubiera sacado de cualquier lado antes de salir corriendo. «No vas a creer lo que encontré», dijo, apenas cruzando la puerta. Lorena sintió que el corazón le dio un salto. Se acercó sin preguntar. Camila colocó la laptop sobre la mesa y empezó a mostrarle unas capturas de pantalla. «Estuve revisando los números de cuenta a los que Marco hizo transferencias los últimos meses. Varias de esas cuentas están a nombre de una empresa que, según el registro comercial, pertenece a un tal Leonardo Pereira». Lorena frunció el ceño. «¿Quién es ese?». Camila sonrió con una mezcla de cinismo y satisfacción. «Nadie, o mejor dicho, un nombre inventado, una identidad falsa. Hice una búsqueda inversa del número de identificación fiscal que aparece asociado a esa cuenta. Y adivina qué, esa empresa no tiene actividad registrada, no paga impuestos, no tiene empleados, pero recibe depósitos frecuentes desde hace más de un año». Lorena sintió un escalofrío en la nuca. Entonces, Marco estaba moviendo el dinero a nombre de esa empresa fantasma. Camila asintió. «Exactamente, pero eso no es todo. Anoche, usando unos contactos que aún me quedan en el banco donde trabajé, conseguí rastrear algo más grande». Abrió otro archivo en la computadora. Una tabla de movimientos internacionales apareció en la pantalla. Lorena apenas pudo entender las cifras y códigos, pero un detalle la hizo contener el aliento. El destino de las transferencias. «Islas Caimán», murmuró, como si decirlo en voz alta fuera a despertar algo que ella misma no quería creer. Sí, Marco abrió una cuenta en el extranjero a nombre de esa misma empresa fantasma. Desde ahí hizo al menos 5 transferencias grandes en los últimos 6 meses. Lorena se llevó las manos a la cabeza. «No puede ser. ¿Cómo hizo todo esto sin que yo me diera cuenta?». Camila le mostró un último archivo. Eran copias de formularios de solicitud de crédito, autorizaciones de transferencia y documentos legales. Todos firmados, todos con el nombre de Lorena estampado al pie. «¿Ves esto?». Camila señaló una de las hojas. «Esta no es tu firma. Se parece, sí, pero mira este trazo aquí y este otro aquí. Es una falsificación». Lorena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Se desplomó en la silla, incapaz de articular palabra. La indignación crecía por dentro como un incendio descontrolado. Recordó cada momento en que Marco había llegado a casa con las manos vacías, quejándose de lo mal que le iba en el trabajo, de los supuestos negocios que no salieron como esperaba. Recordó las discusiones, los llantos, las promesas vacías. Mientras ella cosía hasta la madrugada para juntar dinero para el alquiler, él estaba transfiriendo miles de pesos a una cuenta en el extranjero. Camila colocó una mano sobre su hombro. «Lore, escúchame bien. Esto no es solo un problema de deudas. Esto es un delito y tenemos pruebas suficientes para empezar a mover esto por la vía legal». Lorena respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «¿Y si él...?» Su voz se quebró. «¿Y si desaparece para siempre? ¿Y si nunca puedo recuperar nada?». Camila se agachó frente a ella, mirándola directo a los ojos. «No sabemos qué va a pasar, pero te prometo algo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a pelear con todo lo que tengamos». Lorena asintió en silencio. Por dentro, una mezcla de dolor y determinación comenzaba a ocupar el lugar que antes solo conocía el miedo. El resto de la tarde lo pasaron escaneando documentos, haciendo copias, guardando cada prueba en carpetas físicas y respaldos digitales. Camila ya había contactado a un abogado especializado en fraudes financieros. La cita sería al día siguiente. Antes de irse, Camila le entregó uno de los sobres amarillos. «Aquí están todas las pruebas clave que recopilamos hasta ahora. Guárdalas como si fueran oro. Y si pasa cualquier cosa, llámame de inmediato». Lorena
Sostuvo el sobre como quien sostiene la última cuerda que la mantiene a flote. La noche cayó, pero esta vez, en lugar de hundirse en la desesperación, encendió la lámpara del escritorio, abrió una nueva libreta y comenzó a escribir. Anotó cada número, cada fecha, cada movimiento bancario. Anotó el nombre de Leonardo Pereira, las transferencias a las Islas Caimán, las diferencias en las firmas, los nombres de los cobradores que habían llamado. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloró. Sabía que el camino que venía sería largo, lleno de obstáculos, pero ya no era la misma mujer que había recogido aquel billete de despedida sobre la mesa. Ahora tenía un propósito, y Marco había cometido el peor error de su vida. El despacho del abogado era más pequeño de lo que Lorena había imaginado, pero irradiaba una sobriedad que imponía respeto. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros jurídicos, códigos y manuales con títulos que le resultaban intimidantes. El aire olía a papel viejo y café recién hecho, una combinación extraña pero reconfortante. Sentada en una silla frente al escritorio, con el sobre amarillo entre las manos, Lorena intentaba controlar el temblor de sus piernas. A su lado, Camila permanecía firme, como un escudo humano que había decidido no abandonarla ni un solo segundo de aquel proceso. El abogado, un hombre de unos 50 años, de cabello entrecano y voz pausada, revisaba con detenimiento los documentos que le habían entregado. Su rostro permanecía neutro, pero Lorena notaba el leve fruncir de su ceño a medida que avanzaba en la lectura. «Lo que tenemos aquí», dijo finalmente, quitándose las gafas y apoyándolas sobre el escritorio, «es mucho más que un simple abandono de hogar. Estamos ante un caso de fraude financiero, suplantación de identidad y posiblemente lavado de dinero». Lorena tragó saliva. «¿Eso significa que puedo denunciarlo?» «No solo puedes», respondió él, con una seguridad que le dio un poco de calma. «Debes hacerlo. Las pruebas son contundentes. Tienes extractos bancarios, firmas falsificadas, transferencias internacionales a nombre de empresas pantalla. Y si trabajamos rápido, podemos solicitar el bloqueo inmediato de esas cuentas en el extranjero antes de que él mueva el resto del dinero». Camila apretó suavemente la mano de Lorena en señal de apoyo. «¿Y cuánto tiempo tarda un proceso así?», preguntó Lorena con la voz baja, como si tuviera miedo de la respuesta. «Dependerá de varios factores», explicó el abogado. «Pero si me autorizas hoy mismo, puedo presentar una medida cautelar ante el juzgado esta misma semana. Primero, vamos por el bloqueo de fondos. Luego, por la denuncia penal». Lorena asintió sin dudar. «Hagámoslo». Salieron del despacho con una carpeta llena de copias y una lista de tareas que parecía interminable. Declaraciones notariales, denuncias formales, certificaciones de ingresos, más documentación que acreditara su identidad y su inocencia en todas esas transacciones. Durante los siguientes días, Lorena y Camila vivieron prácticamente encerradas entre papeles, sellos y trámites legales. El miedo seguía presente, pero ahora estaba encapsulado detrás de la urgencia. No había espacio para el colapso, no había espacio para las lágrimas, solo había espacio para actuar. El abogado fue implacable. Redactó un informe técnico donde detallaba cada irregularidad encontrada en las cuentas de Marco. Incluyó copias de las firmas originales de Lorena para compararlas con las falsificadas y sumó un informe de un perito grafotécnico que certificaba la manipulación. Camila, por su parte, se encargó de rastrear los movimientos bancarios más recientes. Incluso localizó a uno de los intermediarios que había ayudado a Marco a realizar las transferencias internacionales. Un gestor financiero que, ante la amenaza de ser implicado en el proceso, decidió colaborar y proporcionar más pruebas. El día de la audiencia preliminar,
Lorena se presentó en el juzgado con el corazón desbocado. Vestía su mejor blusa, una falda sobria y el cabello recogido. Al cruzar las puertas del edificio, las piernas le flaquearon por un instante, pero la mano de Camila sobre su espalda la empujó hacia adelante. La sala estaba llena de murmullos. Al fondo, sentado junto a un abogado de rostro arrogante, estaba Marco. Lorena lo reconoció al instante, aunque algo en él parecía diferente. Más delgado, ojeroso, con el rostro pálido y la mirada inquieta, ya no era el hombre que salía de casa por las mañanas con la seguridad de quien tiene todo bajo control. Ahora parecía vulnerable. Cuando sus miradas se cruzaron, Marco la sostuvo apenas por un segundo antes de desviar la vista. Lorena sintió una descarga eléctrica recorrerle el cuerpo. Parte de ella quería correr hacia él y gritarle todo el dolor acumulado. Otra parte simplemente lo observaba con una mezcla de repulsión y tristeza. El juez ingresó a la sala y el murmullo cesó. Durante la audiencia, el abogado de Lorena presentó cada documento con una precisión quirúrgica. Mostró las firmas falsas, los extractos bancarios, las transferencias internacionales y los registros de la empresa fantasma. El perito fue llamado a declarar y ratificó que las firmas no eran de Lorena. El gestor financiero, en su testimonio, explicó cómo Marco lo había convencido de abrir las cuentas utilizando identidades ficticias. La defensa de Marco intentó alegar que todo había sido un malentendido, que las deudas eran fruto de decisiones compartidas dentro del matrimonio y que las transferencias internacionales eran para un negocio legítimo. Pero cada intento de justificación caía como un castillo de naipes frente a la montaña de pruebas. Lorena permaneció en silencio, apretando los puños, conteniendo el llanto, observando cada movimiento de su exmarido sin perder detalle. Cada vez que Marco intentaba explicar algo, su voz temblaba, sus manos sudaban. Su abogado, visiblemente incómodo, evitaba el contacto visual con el juez. Finalmente, después de horas de exposición de pruebas y testimonios, el juez se pronunció. Ordenó el bloqueo inmediato de todas las cuentas nacionales e internacionales a nombre de Marco y de la empresa ficticia. Autorizó el embargo preventivo de cualquier otro bien que pudiera figurar a su nombre y dio inicio formal a la investigación penal por fraude y falsificación de documentos. Marco, sentado al otro lado de la sala, recibió la noticia con un rostro petrificado. En un intento desesperado por mantener la compostura, bajó la cabeza y se llevó las manos a la nuca. Pero el temblor en sus hombros lo delató. Lorena no apartó la vista de él. Por dentro, una mezcla de satisfacción y tristeza le revolvía el estómago. Jamás imaginó verlo así. Jamás imaginó estar en esa sala, luchando por recuperar lo que era suyo. Cuando la audiencia terminó, Camila abrazó a Lorena con fuerza. «Lo hiciste», susurró al oído. «Esto es solo el comienzo, pero ya diste el paso más difícil». Mientras salían del juzgado, el aire de la calle le supo distinto, más limpio, más liviano. Lorena sabía que la guerra aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una oportunidad real de recuperar no solo su dinero, sino su vida. La notificación oficial llegó un viernes por la tarde. El cartero la entregó en mano, en un sobre blanco sellado con el emblema del juzgado. Lorena lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo, como si supiera que el contenido de aquellas páginas tenía el poder de cerrar un capítulo doloroso de su vida y abrir uno completamente nuevo. Se sentó en el borde del sofá, con las manos temblorosas, y fue leyendo cada párrafo en silencio. El fallo era claro, contundente y sin rodeos. El juez ordenaba la liberación inmediata de los fondos recuperados de las cuentas de Marco, tanto las nacionales como las que se habían bloqueado en el extranjero. Además, la sentencia establecía que Marco debía indemnizarla por daños morales y materiales, incluyendo una compensación por las deudas que la obligó a asumir bajo engaño.
Lorena dejó caer la carta sobre sus piernas y respiró hondo. Por primera vez en meses sintió que el aire llenaba sus pulmones por completo. Camila llegó poco después, como si presintiera el momento. ¿Y bien?, preguntó, entrando sin esperar invitación, como ya era costumbre. Lorena levantó la vista y, con una sonrisa que le nacía desde el alma, sostuvo el documento en alto. ¡Ganamos! La alegría fue inmediata. Ambas rieron, se abrazaron y por un instante dejaron que las lágrimas fluyeran, pero esta vez de alivio, de victoria, de liberación. El proceso para acceder al dinero fue rápido. En menos de 2 semanas, Lorena recibió en su cuenta una transferencia que, aunque no cubría el total del dinero que Marco había desviado, era suficiente para salir del agujero financiero en el que él la había dejado. Pagó cada deuda una por una. El casero recibió el alquiler atrasado, los bancos recibieron sus pagos pendientes y los cobradores, esos, por fin, dejaron de llamar. El teléfono dejó de ser una amenaza y volvió a ser solo eso, un teléfono. Con lo que sobró, Lorena hizo algo que ni en sus días más optimistas hubiera imaginado. Alquiló un pequeño local en una zona modesta pero bien ubicada del barrio. Era un espacio sencillo, de paredes blancas y ventanas amplias, pero para ella significaba mucho más que un lugar de trabajo. Era el símbolo físico de su renacimiento. Colgó en la puerta un cartel que decía «Asesoría financiera para mujeres». Debajo, en letras más pequeñas, agregó «Recupera tu vida, recupera tu dignidad». El primer mes fue lento. Apenas algunas consultas esporádicas. Mujeres que venían tímidas, con miedo de contar sus historias. Pero poco a poco, el boca a boca comenzó a hacer efecto. Una vecina recomendó a una amiga, esa amiga trajo a su prima, y así el despacho empezó a llenarse de historias dolorosamente parecidas a la suya. Lorena se convirtió en algo más que una asesora. Se transformó en una guía, en una aliada, en una voz firme que sabía exactamente lo que era mirar al vacío y sentir que el suelo desaparecía bajo los pies. Las mujeres llegaban destrozadas, muchas sin saber por dónde empezar. Lorena las recibía con un café caliente y una libreta nueva. Les enseñaba a leer sus estados de cuenta, a identificar movimientos sospechosos, a pedir asesoría legal cuando fuera necesario. Con el tiempo, organizó pequeños talleres gratuitos los fines de semana. Charlas donde hablaba de prevención, de derechos legales, de cómo proteger su patrimonio. El despacho se convirtió en un refugio, un lugar de empoderamiento. Una tarde, mientras acomodaba unos folletos en la recepción, su teléfono sonó. Un número desconocido. La pantalla mostraba el prefijo de una ciudad lejana. Por un instante, su corazón dio un vuelco. Contestó, con la voz firme pero curiosa. ¿Aló? La voz al otro lado fue inconfundible. Aunque más débil, más quebrada, seguía siendo la de Marco. «Lorena», dijo él después de unos segundos de silencio cargados de tensión. «Necesito hablar contigo. Estoy arrepentido. No sé qué me pasó. No he dejado de pensar en ti». Lorena permaneció en silencio. No sentía odio, no sentía rencor. Solo una calma absoluta que la envolvía como una armadura. Miró por la ventana de su oficina. En la sala de espera, 3 mujeres aguardaban para ser atendidas. Mujeres con ojeras, con miedo, pero también con una pequeña chispa de esperanza en los ojos. La misma que, meses atrás, ella había creído perdida. Se llevó el teléfono al oído y con una voz serena respondió: «Marco, ya no hay nada que decir». Colgó sin esperar respuesta. Se quedó mirando la pantalla negra del celular durante un instante. Luego respiró hondo, guardó el teléfono en el bolso y salió a recibir a la siguiente mujer que la esperaba. Mientras caminaba hacia la puerta, una certeza la acompañaba con cada paso. Había tardado en levantarse, pero ahora nada ni nadie podría volver a derribarla. La tarde era cálida.
y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados cuando Lorena cerró la puerta de su pequeña oficina. Había sido una jornada larga, como tantas otras en los últimos meses, pero a diferencia de aquellos días oscuros en los que apenas podía levantarse de la cama, ahora terminaba el día con una sensación de propósito que le llenaba el pecho. Colocó las carpetas en el estante, apagó el ordenador y antes de salir se quedó unos segundos mirando el mural de corcho donde colgaban pequeñas notas escritas a mano. Eran mensajes de agradecimiento de algunas de las mujeres que había ayudado. Frases sencillas pero cargadas de una emoción que solo ella entendía del todo. Cuando salió a la calle, respiró hondo. El aire fresco de la tarde le acarició el rostro y por un instante sintió que el mundo se detenía, como si le concediera un breve respiro antes de continuar. Su celular vibró en el bolso. Al principio pensó ignorarlo, pero algo en su interior le hizo sacar el teléfono y mirar la pantalla. Un número desconocido. Por un momento su estómago se encogió, una sensación casi instintiva. Dudó, pero finalmente deslizó el dedo para contestar. ¿Hola? Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, la voz de Marco, temblorosa, apenas un susurro. Lore, por favor, no me cuelgues, solo escúchame. Lorena no dijo nada. Se quedó de pie en la acera mirando el atardecer. Sintió el peso de las palabras de él, pero ya no como una amenaza, sino como un eco lejano que apenas rozaba su nueva realidad. He cometido errores, tantos errores, continuó Marco. Perdí todo, el dinero, el trabajo, los amigos. No tengo a nadie. Solo quiero una oportunidad para explicarte, para, no sé, verte, hablar, lo que sea. Lorena seguía en silencio. Sus dedos acariciaban la funda del celular, pero no emitió sonido alguno. Marco respiró hondo al otro lado y la escuchó tragar saliva. Sé que te fallé, sé que te hice daño, pero por Dios, Lorena, solo dime algo. Dime que me odias, que me desprecias, pero dime algo. No aguanto este silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marco, aunque ella no podía verlo. Pero Lorena no necesitaba verlo para saberlo. Había pasado tanto tiempo decodificando sus emociones, tanto tiempo intentando entender sus manipulaciones, sus estrategias, sus ruegos a medias, que ahora todo le resultaba predecible. Vacío. Cerró los ojos. Recordó cada noche sin dormir, cada ataque de pánico, cada factura impaga, cada insulto disfrazado de consejo. Recordó el día que encontró el billete sobre la mesa, las llamadas de los bancos, el miedo de abrir la puerta o contestar el teléfono. Recordó la humillación, la desesperanza y luego recordó su lucha, cada documento revisado, cada noche de trabajo al lado de Camila, el día en el juzgado, la sensación de triunfo cuando leyó el fallo, el momento en que colgó el cartel en la puerta de su oficina. Lorena inspiró profundo y con una serenidad que brotaba desde lo más profundo de su renacimiento, colgó la llamada. Guardó el celular en el bolso sin prisa, sin temblor, sin pesar. Mientras caminaba hacia su casa sintió que algo invisible, pero inmensamente pesado, se despegaba de su espalda. Una carga que ya no le pertenecía. No miró atrás, no sintió culpa. Solo avanzó con paso firme, como quien finalmente aprende que el silencio también es una respuesta poderosa, una que cierra ciclos. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama con un libro entre las manos, sonrió al escuchar el sonido de un mensaje nuevo entrando en el teléfono. No lo abrió, lo dejó ahí, como una notificación más, perdida entre tantas. Miró el techo, respiró profundo y pensó en todas las mujeres que aún no sabían que era posible salir del pozo. Prometió en silencio que al día siguiente volvería a su oficina a recibirlas,
a escucharlas, a ayudarlas a luchar, porque ella lo había logrado y ahora era tiempo de enseñarles a otras que también podían. La historia de Lorena es más que un relato de traición y venganza. Es un espejo para muchas personas que en algún momento de sus vidas han sentido que el suelo desaparecía bajo sus pies. Es una representación de ese instante en que todo lo que parecía estable se derrumba sin previo aviso, dejándonos con los bolsillos vacíos y el corazón hecho pedazos. Pero también es una prueba de que incluso en medio del dolor más profundo, de la soledad más desgarradora y de la desesperanza más absoluta, hay una salida. Cuando alguien en quien depositamos toda nuestra confianza nos traiciona, no solo se llevan nuestro dinero o nuestra tranquilidad, se llevan partes de nuestra identidad, de nuestra fe en los demás, de nuestra capacidad de creer que somos merecedores de algo mejor. Lorena vivió ese proceso en carne propia. No fue solo una víctima de un fraude financiero, sino de una manipulación emocional que duró años. Una relación construida sobre mentiras, excusas y promesas que nunca llegaron a cumplirse. La vida tiene la capacidad de ponernos de rodillas cuando menos lo esperamos. A veces, la traición llega de la persona que duerme a nuestro lado, que comparte nuestra mesa, que conoce nuestros miedos y sueños más profundos. Eso hace que el golpe sea más fuerte, más devastador, porque no solo enfrentamos un problema económico o legal, enfrentamos la demolición de un proyecto de vida. Todo lo que habíamos imaginado, planeado o soñado junto a esa persona se convierte en polvo. Y en medio de ese polvo, muchas veces, sentimos que no tenemos fuerzas para levantarnos. Pero aquí está la verdadera lección que nos deja la historia de Lorena. El dolor no define tu destino. La traición no determina tu valor. La pérdida no dicta lo que mereces. Lorena tuvo que tocar fondo para descubrir la fuerza que siempre tuvo dentro de sí. Esa fuerza que muchas veces creemos perdida, pero que permanece latente, esperando el momento justo para emerger. La resiliencia no es una virtud que se aprende en días buenos. Se forja en las noches de insomnio, en las tardes de desesperación, en las madrugadas en que uno llora en el suelo de la sala sin saber cómo va a pagar la próxima factura. La vida le quitó muchas cosas a Lorena: la estabilidad financiera, la confianza en su pareja, la tranquilidad de dormir sin miedo a una llamada de cobro, pero también le dio una oportunidad única, la de reconstruirse, la de tomar cada pedazo roto y convertirlo en una nueva versión de sí misma, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Lo que comenzó como un intento desesperado por entender lo que había pasado, terminó convirtiéndose en una transformación personal. Lorena pasó de ser una mujer derrotada a convertirse en un referente para otras mujeres que, como ella, pensaron que su historia ya no tenía vuelta atrás. Una de las grandes enseñanzas de esta historia es que pedir ayuda no es un signo de debilidad. Cuando Camila apareció en su vida, Lorena se dio cuenta de que no tenía que enfrentar esa batalla sola. Todos necesitamos, en algún momento, a alguien que nos tienda la mano, que nos recuerde que somos capaces, que nos ayude a ver lo que por el dolor no podemos. También aprendemos que la justicia existe. No siempre llega rápido, no siempre llega del modo que esperamos, pero llega. Y cuando lo hace, no solo repara económicamente, sino que también devuelve un poco de dignidad, de confianza en el sistema y en nosotros mismos. Lorena eligió no quedarse en el papel de víctima. Podría haberse conformado con recuperar su dinero, pagar sus deudas y seguir adelante en silencio. Pero fue más allá, convirtió su dolor en motor, su experiencia en herramienta y su historia en mensaje de esperanza para otras mujeres que todavía están en la oscuridad. La vida la empujó al abismo, pero ella decidió construir alas en la caída.
Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de establecer límites, de aprender a detectar las señales de alerta que muchas veces ignoramos por amor, por costumbre o por miedo a la soledad. Nos recuerda que el amor verdadero nunca debería costarnos nuestra salud mental, nuestra estabilidad o nuestra dignidad. También nos enseña que el silencio, cuando es elegido desde la serenidad y no desde la resignación, puede ser el acto más poderoso de todos. La indiferencia final de Lorena hacia Marco no fue por falta de sentimientos. Fue una declaración de independencia emocional. Un mensaje claro: no te odio, no te extraño, simplemente ya no formas parte de mi historia. Cada lágrima que derramó, cada noche que pasó sin dormir, cada papel que firmó para demostrar su inocencia, todo eso fue el precio que pagó por volver a encontrarse consigo misma. Hoy, la Lorena que mira al mundo no es la misma mujer que recibió aquel billete de despedida sobre la mesa. Es una mujer que conoce su valor, que aprendió a decir no, que sabe que merece una vida en paz y que ahora dedica su tiempo y su energía a ayudar a otras a descubrir lo mismo. A quienes hoy atraviesan su propio infierno, la historia de Lorena les recuerda algo esencial. Aunque hoy no veas la salida, aunque el dolor sea insoportable, aunque sientas que todo está perdido, siempre existe un después. Y en ese después puedes renacer más fuerte que nunca. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.